Muy buenos días a todos. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 17 de octubre del 2021 y vamos a estudiar el libro de Isaías. Y vamos con mucho ánimo y con mucho gozo a tener esta clase que, aunque evidentemente ya vamos a entrar en tema, porque pues así es este libro de Jeremías, inmediatamente entra en tema, pues la clase de hoy será a manera también de introducción para todo lo que veremos a lo largo de estas semanas en este libro profético, por lo que tenemos hoy por título Introducción a la visión de Isaías. Repito el título, Introducción a la visión de Isaías. Quedé con ustedes de leer pues los más capítulos que pudieran, los primeros 5 o 6. Vamos hoy a estudiar Isaías 1 y 2. Eso es lo que vamos a estudiar en este día. Quiero mencionarte y pues de algo de esto ya estás consciente si has seguido estas clases, que el profeta Isaías aparece bastante en la Biblia. Evidentemente, pues encontramos de este profeta lo que ya hemos estudiado en Tiempo de los Reyes, en Segundo de Reyes, en Segundo Libro de las Crónicas, porque sabemos que pues este profeta Dios lo utilizó a lo largo de 4 reinados, de 4 reyes de Judá, que veremos aquí, Usías o Azarías, Jotam, Acaz y el rey avivado Ezequías. Entonces fue largo el ministerio de Isaías, y recibió mucha palabra, mucha visión, mucha revelación de parte de Dios. Entonces, como está ligado al libro de Segunda de Reyes y al segundo libro de las Crónicas, Isaías pues tiene un contenido evidentemente profético, pero también está ligado a un contenido histórico en el sentido de la historia de los reyes de Judá, que ya hemos estudiado en Reyes y en Crónicas. Evidentemente también en los evangelios es ampliamente mencionado el contenido o parte del contenido de Isaías. En los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, hay menciones directas al profeta Isaías o a las palabras el propio Señor Jesucristo usó, leyó del profeta Isaías en el rollo y usó de lo que está aquí escrito para hablar de la obra del Hijo de Dios. Y también se continúa en Hechos y en Romanos, muchas menciones del libro de Isaías con respecto pues a la predicación, ahora ya en tiempo de Hechos, a partir del derramamiento del Espíritu Santo, de la predicación de los apóstoles, para pues que fueran redargüidos muchos corazones, tanto de los propios judíos como de los gentiles, con respecto a la obra de salvación y redención del Mesías. Entonces hay muchas referencias también en Hechos y en el propio libro de los Romanos hay también referencias. Entonces, evidentemente podemos ligarlo también a otros libros de la Biblia, así lo haremos, pero fundamentalmente en estos, en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas, en los Evangelios, en Hechos y en Romanos, vamos a poder tener un conocimiento ampliado, una revelación completa con respecto a lo que está escrito en este libro. Con respecto al profeta, su nombre, Isaías, en hebreo es Yeshayahu, Isaías, y significa Jehová ha salvado. Jehová ha salvado, y vaya que es tema de este libro profético, precisamente hablar del Salvador, hablar del ungido de Dios, del Mesías, en su obra como Salvador y como Redentor de Israel y de todas las naciones. Entonces, eso significa Isaías, Yeshayahu, Jehová ha salvado. Viene por ahí en el primer versículo, no lo hemos leído, el nombre de su padre, dice hijo de Amós, para que no haya confusión, esto es Amós con Z, y aunque pudiera parecer que en español no hay gran diferencia, en hebreo sí la hay, porque conocemos un profeta que lleva este nombre, Amós, pero con S, ¿verdad? Y es muy diferente el significado. Rápido te digo, Amós con S, como el profeta, significa cargoso, algo que es una carga, algo que es difícil de llevar, cargoso, eso significa Amós. Pero el papá de Isaías, Amós con Z, esa diferencia, esa letra, Amós en hebreo, cambia totalmente y significa este término fuerte, significa fuerte. Esa palabra es una raíz, entonces es literal lo que significa Amós,
fuerte, entonces muy diferente, ¿verdad? Amós con S, que es cargoso, y Amós con Z, que es fuerte. Bueno, esto para los que gustan de la etimología y del significado de los nombres. Ahorita leemos en el versículo estos dos nombres. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar la lectura del libro de Isaías en su capítulo 1 y a manera también introductoria a toda esta visión de Isaías. ¿Por qué puse ese título? Porque verás aquí que el versículo 1, como decía por ejemplo en casos como Joel, son visiones, como el caso de Abdías, son visiones que Dios les dio, es visión de Isaías, hijo de Amós, y el propio capítulo 2 también empieza diciendo lo que vio Isaías. Entonces eso le da precisamente un carácter profético a este libro, porque fue mucho de esto que está aquí escrito, mostrado en visión. Ahorita les digo que es particularmente esta palabra visión aquí utilizada. Entonces vamos a la lectura de Isaías. Leemos en el capítulo 1 la primera sección, versículos 1 al 9. Leemos completo. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Muy bien. Entonces comienza este primer versículo diciendo que este libro que hemos de estudiar es una visión. La palabra en hebreo es jasón, con K al principio, luego J y Z. Jasón. Es complicada la palabra en hebreo, pero bueno, espero la hayan entendido. Jasón, con K al principio, y significa vista en sueño, revelación u oráculo. Entonces, esto fue manifestado, fue algo que vio Isaías. Esta palabra puede ser que haya sido visto en sueños, que haya sido visto en revelación, es decir, entendemos a ojo abierto, o en oráculo, es decir, en consulta a Dios. Entonces, cualquiera que haya sido la forma, el método en que Dios le haya dado esta visión, fue una visión, era algo que viene del cielo para ser revelado y manifestado a nosotros los hombres, porque esa fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué trata esta visión? Es acerca de Judá y de Jerusalén. Sabemos que Dios da revelación para todo su pueblo, y si hay un libro profético inclusivo en el sentido de hablarle a todas las naciones y a Israel y a Judá, pues es este de Isaías, pero nos deja claro que el propósito principal es traer profecía precisamente a donde estaban esos reyes que están aquí mencionados. Es el contenido de Isaías acerca de Judá y de Jerusalén. Nos va a hablar de, digamos, el presente de Judá en estos tiempos, la condición de Judá y de la ciudad de Jerusalén y sus habitantes, pero también del futuro de Judá y del futuro de Jerusalén. Entonces, esto es a manera pues de introducción, como les dije, ir viendo cuál va a ser el contenido del libro de Isaías, el cual es muy amplio y pues necesitamos estudiar, y que tú estudies conmigo y oigas todas las clases desde el capítulo 1 hasta el 66 para que puedas entender la visión completa. Otros libros nos facilitaron estudiarlos completo, como Abdías, Joel o Jonás, porque pues tienen pocos capítulos y se pudo dar en una clase. Aquí no esperes entender totalmente la revelación o la visión de Isaías, pues hasta que hayamos leído por completo, porque el propio libro de Isaías se complementa o nos va ampliando o nos va explicando más
a lo que se refiere. Entonces, por eso, a partir de hoy, pues todo lo que veas, tómalo como base, como introducción para todo lo que estudiaremos en Isaías. Es acerca de Judá y Jerusalén. ¿Cuándo fue dada esta revelación? En un tiempo muy amplio, porque fue dada en días de 4 reyes, del rey Usías o Azarías, que este fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. También en tiempos de Jotam, su hijo, que también fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. Repasa por ahí tus anotaciones y verás que así fue. Aunque estos 2 reyes fueron rectos delante de Dios en lo personal, la corrupción, la contaminación espiritual continuaba en Jerusalén y en Judá. Seguían los lugares altos, había cuestiones de abominaciones que el pueblo practicaba, de idolatría que no habían abandonado, y entonces de costumbres de las naciones de alrededor. Continuaba la corrupción a pesar de que Usías y Jotam fueron, está señalado en la Biblia, que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. El tercer rey que está aquí mencionado es Acaz. Este rey, al contrario de Usías y Jotam, fue un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo lo malo y mucho mal, y añadió mucho mal, porque él volvió a todas las abominaciones y a todo lo que hacían los reyes de Israel y a todo lo que hacían las naciones alrededor, y volvió a los sacrificios en fuego. Esto ya lo estudiamos, lo leímos. Fue un rey terrible, Acaz, que no conocía a Dios, que no amaba a Dios. Fue un rey que no era recto y que pues se incrementó o añadió o aumentó la maldad que está manifestada en estos tiempos en Judá y en Jerusalén. El cuarto rey en el cual hubo aquí revelación, y está muy ligado cuando estudiamos del rey Ezequías, es el cuarto rey de Judá que está aquí mencionado. Mencionamos precisamente que él caminó de la mano del profeta Isaías, y está muy ligado el reinado de Ezequías con el profeta Isaías. Ahí es donde está más mencionado Isaías en los libros de Reyes y de Crónicas. Y sabemos que Ezequías fue un rey avivado, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hubo un avivamiento en su tiempo, y sabemos que fue un avivamiento de mayor impacto que el posterior que tuvo Josías, pero aún así, lamentablemente, acabándose la generación o el tiempo del rey Ezequías y de los que se avivaron, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, pues entendemos que Dios está revelando aquí en Isaías la condición del corazón de su pueblo, que a veces estaba mejor, a veces estaba tibio, a veces estaba peor, a veces volvía, a veces se rebelaba, pero en general la condición del pueblo, y eso es lo que vamos a ver aquí, era de estar en rebeldía delante de Dios. Muy bien, en el versículo 2 encontramos que el mensaje es dado en los cielos y en la tierra, y esto nos habla, tú y yo sabemos que 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo, y 3 dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu Santo mismo. Entonces, para mí es importante entender que esto es una palabra que viene del cielo y que es testificada en el cielo. Se da testimonio de Dios y de su palabra en el cielo, pero también así en la tierra. Es algo que entonces es firme, es algo que está determinado, es algo que Dios ha juzgado, ha visto, ha conocido, y que entonces también es manifestado en la tierra. Por eso dice: oíd cielos y escucha tú tierra. En todo lugar llega el testimonio de Dios y de su palabra. Eso es lo importante y la diferencia de la palabra de Dios, que cualquier otra palabra, como te he dicho, como la historia, puede permanecer o no, puede durar un tiempo y después ya no ser más. Pero la palabra de Dios es eterna, y esta es otra de las maneras de entenderlo, que es eterna en tiempo y es tan grande, tan alta, tan ancha, tan profunda, el conocimiento y la riqueza del conocimiento de la sabiduría de Dios, que alcanza para llenar la tierra, pero también los cielos. Es el testimonio de Dios y su palabra que lo llena todo. Y da 2 instrucciones, dice, porque habla Jehová, dice, ¿verdad? Oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Cuál es entonces el mensaje aquí? Si Jehová habla, hay 2 cosas que tenemos por hacer: oye y escucha, es decir, pon atención y escucha atentamente para obedecer lo que Dios está hablando, para entender lo que Dios está hablando. Si Jehová habla, oye y escucha. En el mismo versículo 2, en su siguiente parte, y en el versículo 3, nos habla ahora ya en particular
como decíamos que es este mensaje de Judá y de Jerusalén, porque muchas veces habla como pueblo, como hijos de Dios, pero también muchas veces aquí Isaías nos va a hablar con respecto a la ciudad, aunque sabemos que una ciudad sin habitantes pues no es ciudad. Entonces cuando se refiere a ciudad pues también está hablando de los hombres, de las personas que en ella habitan, porque una ciudad sin gente pues no es más que ruinas. Entonces a partir del versículo 2 a la mitad, en el 3 nos habla que Judá, Dios los ve como hijos criados por Dios. Sabemos que así es, son parte de su pueblo escogido. Y dice que ellos fueron engrandecidos por Dios. Esto también lo sabemos porque Dios así lo hizo desde que lo sacó de Egipto, lo sacó con riquezas, engrandeció a Abraham, engrandeció a su descendencia, engrandeció a José en Egipto, engrandeció a la generación de Josué siendo una generación conquistadora, engrandeció a reyes como Saúl, como David, como Salomón. Entonces es verdad que Dios los engrandeció, pero dice que a pesar de ser hijos criados por Dios, es decir, Dios fue el que los enseñó, el que los alimentó, y de engrandecerlos, Judá y su pueblo fueron rebeldes y son rebeldes a Dios. Y hace ahí una comparación con los animales, porque dice que sabiendo Judá quién es su dueño y quién es su señor, dice, mejor lo saben eso los animales, pues pareciera que ustedes ni siquiera la sabiduría animal tienen. Sabiendo Judá quién es su dueño, o conociendo quién es su dueño y quién es su señor, que es Jehová, dice, ustedes no entienden ni tienen conocimiento. Eso es el famoso, lo voy a trasladar a nuestros tiempos, cristiano nominal. Soy cristiano, creo en Jesús, uso el nombre de Jesús a veces cuando necesito, o a veces oro a Dios, creo en Él, pero en realidad no hay entendimiento ni conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Eso sigue sucediendo en medio del pueblo de Dios y es lo que estaba pasando con Judá. Versículo 4. Aún siendo hijos y aún siendo pueblo, y esto también lo tomo para hoy, no te creas mucho, perdón que lo diga así, no creas en el sentido de una vanagloria y de decir, pues ya tengo la salvación de Dios y pues soy hijo de Dios y pues entonces puedo hacer lo que sea y porque pues soy hijo, soy pueblo y Dios de todos modos es mi padre y Dios de todos modos me va a perdonar y entonces llevar una vida lejos de Dios. Porque eso es uno de los testimonios que hay aquí escritos, que Judá, aún siendo hijos y aún siendo pueblo, son descritos bajo 4 condiciones y 3 acciones malas delante de Dios. 4 condiciones malas y 3 acciones malas delante de Dios. Describe a su propio pueblo como gente pecadora. Primero, como gente pecadora. Entonces, evidentemente lo primero que Dios señala es que no quiere pecado en su pueblo. Segundo, lo señala a sus hijos y a su pueblo como un pueblo cargado de maldad. El Señor no quiere que esa sea nuestra carga. ¿Cuál es la carga que Él quiere en nosotros? Solamente llevar el yugo de Cristo, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. La carga del pecado y de la maldad es pesada y su pueblo está en debilidad y en estupor por estar cargado de maldad, lleno su corazón de maldad. Entonces Dios tampoco desea esto. Mucho de lo que está en Isaías, pues por antítesis, por lo contrario, vamos a aprender lo que Dios sí desea de nosotros. Repito, 1, su pueblo es gente pecadora, qué lamentable. 2, su pueblo es un pueblo cargado de maldad. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? ¿Verdad? Porque de eso abundan nuestras palabras y nuestras acciones. Tercera cosa que Dios señala, son una generación de malignos. Aquí ya entonces, juzgado esto por Dios, ya no solo a nivel como pueblo, sino a través del tiempo, generaciones o una generación de malignos. ¿Qué es una generación maligna a diferencia de la maldad? Pues la maldad ya es cuando llevas a cabo un hecho del mal, pero el maligno pues es el que tiene el comportamiento del reino de las tinieblas, porque pues sabemos que Satanás es el maligno, es aquel que tiene en su corazón pensamientos, maquinaciones de pecado, de iniquidad, que precisamente lo llevan a la maldad. Entonces Dios no quiere un pueblo que actúe como Satanás. ¿Quién fue el primer rebelde? Satanás. Un pueblo que actúa rebelde delante de Dios, pues está siendo como el maligno. Por eso dice Dios, generación de malignos. De nuevo, qué duro, qué triste oír esto, porque estamos hablando no de las otras naciones que no conocían a Dios, sino del propio pueblo de Dios. Cuarta cosa que Dios señala,
cuarta condición en la que está su pueblo, hijos depravados. Depravado es alguien que está saliéndose totalmente de la condición natural. En este caso entendemos de la santidad, es decir, alguien que es profano, alguien que no respeta, no honra el cuidar el cuerpo, el cuidar el alma, el corazón, y que se vuelve a los deseos de la carne, de los ojos y de las tentaciones de este mundo, de esta tierra. Y lamentablemente ahí los vuelve a ubicar como hijos, pero dice son hijos depravados, son hijos contaminados. Entonces, repito estas cuatro condiciones bajo las que se encuentra el pueblo a los ojos de Dios: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos e hijos depravados. El tener estas condiciones en su corazón y en su mente lleva entonces a hechos, a acciones malas de maldad delante de Dios, que están también aquí señaladas. 3 acciones. La primera, dejaron a Jehová. Claro, cuando tu corazón piensa que estas 4 condiciones te llevan a esto. Si estás en pecado, cargado de maldad, con malignidad en tu corazón y eres un depravado en el sentido de estar desviado de lo recto y lo bueno delante de Dios, pues lo primero que hacen es dejar a Dios. Sí, dejaron a Jehová. Segunda acción, provocaron a ira al Santo de Israel, porque Dios es un Dios celoso y no puedes estar haciendo lo que quieras y Dios que se voltee para el otro lado. Él es celoso de su nombre que puso sobre nosotros y de su pueblo, el cual nos ha hecho. Provocaron a ira al Santo de Israel. Y la tercera acción, se volvieron atrás. Entonces, lo que habían avanzado, pues dieron pasos para atrás, y eso hace, de acuerdo a los evangelios, que no seamos dignos de ser parte del reino de Dios. Entonces, cuidado con estas 3 acciones que parten de lo que hay en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus decisiones. Y esto es señal, si tú ves esto, pues es alguien que está viviendo entonces una vida contraria a la voluntad de Dios. Las repito, las 3 acciones: dejar a Jehová, provocar a ira al Santo de Israel y volverse atrás. Muy bien, todo esto está en el versículo 4, muy profundo. En el versículo 5 miramos que Dios ya los ha castigado a lo largo de la historia de la relación con su pueblo, porque Él es el Padre que tiene la autoridad para reprender y para castigar a su pueblo, porque nos ama, porque sabemos que Dios al que ama castiga, porque si no entonces somos bastardos y no hijos. Y dice el versículo 5 que estos hijos ni con castigo entienden, y aún dice el Señor, serán castigados aún, pero permanecen rebeldes. Esto muchos padres quizá que tengan hijos ya más grandes, adolescentes, han experimentado lamentablemente una situación así, que dices, pues ni castigando lo entiende, sigue rebelde o aún se puso más rebelde por causa del castigo, y duele esto en el corazón de los padres y dices, ¿qué hacer? Pues eso es lo que hacemos como hijos rebeldes, hacemos que se duela el corazón de nuestro Padre. Solamente la diferencia es que Él es un Dios de toda sabiduría y de todo poder, y Él sí tiene la capacidad para saber qué hacer con su pueblo, y es lo que va a hacer. Lamentablemente dice, bajo esta condición, pues aunque yo los amo, mi pueblo y mis hijos serán castigados aún más. En el propio versículo 5, en la parte final, y en el versículo 6, nos habla de la condición física, moral y espiritual en la que se encuentra su pueblo, y Judá en particular, y Jerusalén en este caso. Hablo de condiciones a los 3 niveles, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque algunas de estas cosas pues pueden describir cosas que son literalmente físicas, de enfermedad, de dolor, pero también tienen que ver evidentemente con lo que está en nuestra parte espiritual. ¿Cuáles son las condiciones en las que estaba Judá? Hay 4 condiciones descritas. 1, la cabeza enferma. Podemos entender en 3 sentidos. Físicamente, pues enfermedades que causen dolor o malestar en la cabeza. Moralmente, mal de la cabeza, dirías, alguien está enfermo de la cabeza, pues alguien que tiene las ideas fuera de lugar, ¿verdad? Alguien que dices actúa insensatamente, pues ese también está con la cabeza enferma. Y tercero, en el sentido también de la autoridad, pues pudiera ser también un señalamiento a que la cabeza, los príncipes de los cuales hablaremos hoy, también están enfermos, están haciendo las cosas mal y están trayendo mal al pueblo. La cabeza está enferma. Segundo, el corazón doliente. De nueva cuenta puede ser una condición física, corazones dolientes en el sentido de enfermedad literal del corazón. También en el sentido moral, porque
tanta destrucción. En estos tiempos ya tú debes entender que Judá y Jerusalén ya estaban muy reducidos. El esplendor, la grandeza de estos pueblos, de esta tribu y de este reino, pues fue dado en tiempos en realidad, pues todavía de Israel unificado con David y con Salomón, desde Saúl, David y Salomón, pero a partir de ahí y para estos tiempos, aunque pues todavía tenían una buena cantidad de gente, ya no era para nada. Recuerda que comparábamos ejércitos, los primeros ejércitos de Judá eran de 300,000, 400,000, y ya en estos tiempos se hablaba de ejércitos de 10,000 personas, de 20,000 personas, mucho menores. Por lo tanto, también el pueblo ya era menor, muchas ciudades conquistadas por filisteos, por sirios, tomadas por edomitas, en conflicto, y ya estaba muy reducido, muy diezmado en comparación del tiempo de mayor esplendor de Judá. Entonces, todo esto había traído mucha muerte, muchos huérfanos, muchas viudas, y todo esto, hablaba yo del sentido moral del corazón doliente, pues hablaba de un corazón dolido en el sentido moral de este pueblo Judá. Pero también entenderemos que la causa de ese corazón doliente pues era el propio pecado en el cual permanecían. Y tercero, también, en cuanto al corazón doliente, pues entender también que, pues, qué había en el corazón de Judá. Si su corazón estaba lleno de Dios, de su palabra, de su presencia, pues es un corazón lleno de alegría, lleno de fuerzas, lleno de vida. Un corazón doliente también puede entenderse como un corazón que está lleno de aquello que le hace daño, de aquello que no es bueno para él. Tercera condición de Judá, dice, no tiene nada sano en todo su cuerpo. De nueva cuenta entenderlo en el sentido físico, pero también que en todas las funciones de ese cuerpo, de la cabeza, las autoridades y todos los que están en alguna posición intermedia, en cualquier tipo de función, de oficio, aún de ministerio, de autoridad, y como propio pueblo, como parte de ese cuerpo, dice, nada estaba sano en todo este cuerpo. Y está hablando de nueva cuenta, insisto, del pueblo de Dios. Dios quería un cuerpo sano, sigue queriendo un cuerpo sano, como cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo, pues Dios quiere que el cuerpo esté sano como la cabeza. En el caso de teniendo como iglesia a Jesucristo por cabeza, pues aquí sí la cabeza está sana y quiere que también el cuerpo sea sanado. Y esto solo puede ser en Él, en Dios, en Jesucristo. Cuarta condición de Judá. Dice que Judá estaba herida, hinchada, con llaga podrida, y en el sentido físico y moral, insisto, entender todo esto, pero aquí lo importante de esta cuarta condición es que dice, no reciben curación, no hay venda, no hay aceite que suavice esa llaga, esa hinchazón, que cure esa herida. No tienen curación para la herida, no hay venda para la hinchazón, no hay aceite que quite la podredumbre de la llaga. No tiene mi pueblo en esa condición sanidad. Y todas estas condiciones Dios las está marcando para que entendamos que Dios quiere todavía y quiere para las generaciones todavía que vengan, que entiendan que solamente en Él está la sanidad. La salvación y la sanidad van de la mano. Es un término que en realidad significa lo mismo. Si tú lees al final de Malaquías, donde dice que a los que tememos un nombre nos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, lees algunas de las versiones antiguas, no sé si en la 1909 sea así, pero algunas versiones antiguas dice, y en sus alas traerá salud, ¿verdad? Entonces dices, ay, como salvación, salud. Lo que pasa es que está incluido en la salvación, la salud y la sanidad. ¿A cuántos enfermos Jesús no les dijo que su fe los había salvado? No les decía, tu fe te ha sanado solamente, sino tu fe te ha salvado, pero también habían recibido la sanidad o el milagro. Entonces, Dios desea eso, pero para que lo entendamos, primero nos marca todas esas condiciones malas y negativas en las que está su pueblo. Versículos 7 al 9. Sabemos que la condición de la tierra está ligada al hombre, y el hombre es el que por el pecado contamina y corrompe esta tierra. Por eso también habla de la condición de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra de Judá y Jerusalén? Destruida, puesta a fuego, comida por extranjeros y asolada de extraños, de aquellos que Dios no conoce. Fíjate cuál era la condición de la tierra, y eso que todavía no había llegado para estos tiempos.
Babilonia y Nabucodonosor para terminar de hacer este trabajo, pero ya estaba muy destruida, puesta a fuego, estaba consumida, comida por extraños y estaba por extranjeros, y estaba asolada de aquellos que no conocían a Dios, de extraños, y que Dios no los conocía, pero todo esto venía por causa del pecado y de la rebeldía del pueblo. La hija de Sión, dice, está sola, está como una enramada en viña, está ahí, la enramada servía para que la viña pues de ahí se colgara, es una planta rastrera, igual el melonar, son plantas que son rastreras y que se pueden agarrar de un madero, de un leño o de una enramada o de un enrejado, pero dice, pues ahí está la enramada, pero no hay nada en la viña, ahí está como un melonar, dice, igual asolada, como cabaña en melonar, asolada, no tiene nada, está seca, está sin ningún fruto. Así estaba en ese momento la tierra y su pueblo, porque ahí no solo habla de la tierra, sino dice la hija de Sión. Está hablando de su pueblo. Esta expresión hija de Sión es muy usada en Isaías y está haciendo precisamente referencia a el pueblo de Judá, de Jerusalén, mencionado como la hija de Sión. Entiendas entonces, hija de Sión o hijos de Sión, a veces en Salmos también, pues se refiere a su pueblo. Muy bien, también aquí al final en el 9 dice que Jehová de los ejércitos dejó un resto. Esto nos habla y nos da una primera luz de lo que hay en Isaías, de la misericordia y fidelidad de Dios. Dios dice, no, a pesar de esta condición tan mala y a pesar de tanta desolación en la cual ya están, yo dejo un remanente, un resto pequeño en mi misericordia y en mi fidelidad, porque me acuerdo que son mi pueblo, me acuerdo de mi pacto con Abraham, me acuerdo de mi pacto con David, y no los consumo y no los destruyo del todo, porque si no ya habrían sido enteramente destruidos, dice, como Sodoma y como Gomorra. Entonces ahí habla de, cuando menciona esa comparación con Sodoma y Gomorra, de la condición en la que estaba su pueblo, están igualitos que Sodoma y Gomorra, y del castigo que merecían tener como Sodoma y Gomorra el ser destruidos por completo. Pero Dios tenía misericordia y se acordaba del pacto con su pueblo y que su nombre estaba puesto sobre este pueblo. Hoy sigue Dios queriendo que volvamos a buscar su misericordia porque Él se acuerda que somos sus hijos, su pueblo, y tenemos el nombre de Jesús sobre nosotros y la sangre de Jesús como marca y señal sobre nosotros, pero entonces Dios tiene que venir y obrar para que no permanezcamos en rebeldía y no tengamos que ser enteramente destruidos como Sodoma y Gomorra. Leemos ahora Isaías 1 del 10 al 20. Leemos. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En el versículo 10, Judá es comparado de nueva cuenta con Sodoma y Gomorra. Es invitado por Dios a oír su palabra y a escuchar su ley. Quiero explicar un poquito en los evangelios el asunto precisamente de Sodoma y Gomorra y esa comparación que Dios hace, porque Sodoma y Gomorra fueron puestos a toda la humanidad, incluidos a nosotros, como ejemplo, como testimonio de lo que Dios hace a los que permanecen en iniquidad. Esto está en los evangelios. Mateo 10, versículo 14 y 15 dice, Mateo 10, 14 y 15.
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí la condición es el que no oye y no recibe. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es la condición, ¿cuál es? El que no recibe y el que no oye, o el que no oye y no recibe, dice que será peor el castigo que lo que fue para Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo de que Sodoma y Gomorra fueron puestos por testimonio para que temamos a Dios de lo que Dios hace con el que permanece en pecado, en iniquidad. Marcos 6:11. Bueno, esta cita de Marcos es similar a la que acabamos de leer, pero la voy a leer porque usualmente encontramos las citas en Mateo, en Lucas, en Juan, y a veces a Marcos lo ignoramos. Y también es un evangelio de Jesucristo que debemos conocer. Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, de nueva cuenta esas dos condiciones, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, dice, para testimonio a ellos. Dios conoce todo esto. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Confirmado entonces lo que leímos en Mateo. Vamos ahora a segunda de Pedro 2:6. Seguimos en esta idea, en este entendimiento de Sodoma y Gomorra como ejemplo de castigo de parte de Dios al pecador. Segunda, de Pedro 2:6, dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está lo que te digo. Para esta obra que Dios hizo en Sodoma y Gomorra, que está escrita en el libro del Génesis, no lo vamos a leer, ya la conoces, y los destruyó y los redujo a ceniza. Aquí está el propósito de Dios, que fueran ejemplo, los puso por ejemplo para todos los que vivan o los que habían de vivir, o sea, todavía permanece esta condición, impíamente. Entonces, permaneces impíamente, serás condenado y castigado como Sodoma y Gomorra, y aún peor de acuerdo a los evangelios. Una última cita respecto de esto, Judas 7, no hay capítulo, ya lo sabes, son puros versículos. Judas 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, sabemos que otras ciudades fueron destruidas, Atma, Seboim, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, de nueva cuenta, Sodoma, Gomorra y aún otras ciudades vecinas que fueron destruidas en ese mismo tiempo, fueron puestas, dice, por ejemplo, de castigo a aquellos, decía allá, que permanecen en iniquidad, dice aquí a los que permanecen en fornicación y en vicios contra la naturaleza, es decir, estar rebeldes en contra de todo lo que Dios manda y de todo lo que Dios nos pide que guardemos. Pero aquí ya nos extiende y nos dice que este castigo es un ejemplo de aquellos que sufrirán el castigo del fuego eterno. Entonces ya lo está ligando a una situación no solo de un castigo en esta tierra, sino de un castigo para toda la eternidad, del fuego eterno. Entonces Judá es comparado a Sodoma y a Gomorra y es invitado por Dios en esta comparación, porque les dice a los de Judá, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra, que feo que les diga así, pero pues es para que aún se indignaran, ¿verdad? Y volvieran a Dios. Son invitados por Dios a dos cosas: oír su palabra y escuchar su ley. Seguimos nosotros siendo invitados a esto. Está atento a oír la palabra de Dios y escuchar su ley. ¿Qué decíamos en el versículo 2? Si Jehová habla, pues tú tienes que oír y escuchar. De nueva cuenta Dios reitera esto. Versículo 11, y es bien importante. Señala a Dios una de las cosas que le desagradaba de su pueblo y le sigue desagradando. Dios desecha cualquier tipo de rito, culto, servicio sin obediencia. A Dios lo que le importa es la obediencia, a Dios lo que le importa es la humildad, a Dios lo que le importa es la misericordia, la justicia. Por encima de los ritos, por encima de ofrendas, de sacrificios, de grosura, de holocaustos, todo esto, y sigue esto siendo así, debe partir de la obediencia a Dios, debe partir del amor a Dios y a sus mandamientos. Pero aquí dice, ustedes vienen y presentan, pero no me obedecen, no me aman, no me oyen, son rebeldes.
yo desecho cualquier rito sin obediencia. Hay dos citas que ya conocemos que nos dan muy claramente este concepto. El primero fue dicho a Samuel y está en el primer libro de Samuel 15:22, cuando Saúl desobedeció precisamente, hizo lo que quiso y fue desechado. Dios le dijo, primero de Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. En eso es en lo que se complace Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No es que dejaran de presentar ofrenda, sacrificio a Dios, pero es mejor la obediencia y es mejor el prestar atención que hacer lo otro sin obediencia. Otra cita que sabemos nos habla de esto muy claramente, y eso fue una experiencia de David. Salmo 51, en sus versículos 16 y 17, dice este salmo, cuando David pues se arrepiente delante de Dios, después de la amonestación del profeta Natán, tiene todas estas palabras: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, y llega un punto en que expresa, Salmo 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Qué es lo que entonces quiere Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Obediencia, prestar atención, corazón contrito, humillado y espíritu quebrantado, eso es lo que Dios desea. Claro que alguien que vive en esa condición presentará entonces también de manera agradable su ofrenda, su holocausto, su culto, su servicio delante de Dios, aún hoy. Versículo 12 en Isaías 1, el pueblo presenta sin tomar en cuenta a aquel que demandó de sus manos, es decir, a Dios. Entonces, ¿de qué sirve que digas vengo y presento ignorando a Dios? ¿Quién les mandó presentar? Fue Dios. ¿Quién les dio la ley? Fue Dios. ¿Quién les dio los mandamientos? Fue Dios. ¿Quién les dijo cómo hacerlo? Fue Dios. Y dice, vienen y hacen todo eso ignorándome a mí. No sirve de nada hacer de nueva cuenta cuestiones como un ritual, ¿verdad? Como costumbres, como tradiciones, repeticiones, y no tomar en cuenta a Dios, no tomar en cuenta al que lo mandó a hacer. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y debemos tomar en cuenta a Dios. Y dice, ustedes lo que están haciendo es hollar mis atrios. La palabra hollar es ramás en este caso, porque en otras partes de la Biblia se traduce diferente. Aquí significa pisotear, y dice el Señor, no vienen a honrarme, vienen a pisotear mis atrios, vienen a pisotear mi casa, y hay de aquel que pisoteare el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, toma en cuenta al Señor siempre cuando estés presentando. ¿Y cómo tomas en cuenta a Dios? Pues precisamente en obediencia, prestando atención, con un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado delante de Él, viniendo a honrar al Señor y no a pisotear el lugar de su presencia. Versículos 13 y 14. Dios sigue hablando de este asunto de que Él desecha los ritos sin obediencia. Y aquí habla que Dios aborrece tres cosas que el pueblo hacía. 1, la ofrenda vana. 2, el incienso abominable. Y 3, las fiestas o asambleas, según estos solemnes, pero que en realidad estaban hechas en iniquidad, en extremo pecado. Repito, Dios aborrece la ofrenda vana, que vengas y presentes nomás porque sí o por conveniencia, sin amor, sin fidelidad, sin fe, sin obediencia a Dios, pues es vana la ofrenda aunque la presentes. El incienso abominable, el incienso para nosotros también habla de las oraciones, que eleves delante de Dios, pero lo hagas con manos contaminadas, que lo hagas con corazón contaminado. Todo eso dice, elevas incienso, pero es abominable para mí. No lo tolero, dice el Señor, ese incienso. Entonces, levantemos manos santas delante del Señor, levantemos nuestras oraciones también limpios delante del Señor para que no sea abominable delante de Él. Y tercero, hacer fiestas solemnes, entre comillas, porque si en verdad fuera solemne, honraríamos a Dios. Y asambleas, juntarse para estar unánimes delante de Dios, pero pues lamentablemente se juntan, dice, no para estar en santidad, unánimes conmigo, que soy santo, sino para estar en iniquidad. Hacen su asamblea en iniquidad, se juntan, hasta se identifican, ¿verdad? Pues el pastor es fornicario y la iglesia es fornicaria. Ah, bueno, pues todos somos fornicarios, pues juntémonos
y digamos que presentamos asamblea y fiesta solemne delante de Dios, y dice Dios, se juntan nomás para pecar. Ay, el pastor es familia, son unos chismosos, la iglesia son unos chismosos. Bueno, pues todos somos chismosos, entonces estamos bien, ¿verdad? Entonces no es así. Dice Dios que ese tipo de cosas las aborrece. Tomo los tres adjetivos, digamos, que usa Dios aquí. No presentes a Dios cosas vanas, abominables e inicuas. Dios aborrece y le pesa y dice que no soporta que así se le ofrezca a Él. Ofrezcamos a Dios en santidad y en obediencia todo lo que Él merece que ofrezcamos delante de su presencia, especialmente en nuestra propia vida. Versículo 15. Dice Dios, si ustedes siguen precisamente en la vanidad, en la abominación, en la iniquidad que estoy señalando que aborrezco, si siguen en esa desobediencia, si siguen sin tomarme en cuenta, entonces hay dos consecuencias que va a haber para ustedes como pueblo en nuestra relación, en la relación conmigo, con Dios. La primera, si tú extiendes tus manos, el extender las manos, el término yadá, que tiene que ver con esto, está ligado íntimamente a la alabanza, a la acción de gracias, también tiene que ver quizá con las oraciones, pero sobre todo está ligado a la alabanza, a elevar delante de Dios, manos extendidas, reconocer poder, atribuir poder a Dios. Dice, si extiendes tus manos, yo me voy a esconder mis ojos, no te voy a ver, no te voy a mirar, como si no estuvieras. Entonces, ay Señor, alzamos manos santas, ay Señor, te alabamos, ay mira el culto, la música, qué bonito, ay mira Señor, todos están cantando a una voz, dice Dios, pues yo no lo estoy mirando, no lo estoy oyendo. Segunda condición, dice, si multiplicas tu oración, no voy a oír. Entonces la alabanza, la oración, por lo tanto, pues nuestra comunión, nuestra relación con Dios tiene que ser sin vanidad, sin abominación y sin iniquidad, si no, Dios esconde sus ojos de nosotros y no nos oye. Aunque lo hagas, ay, es que ore mucho. Dice Dios, pues no te voy a oír aunque multipliques la oración, porque estás viviendo en rebeldía y en iniquidad. En el mismo versículo 15 da también la razón, dice, el pueblo ofrece con manos llenas de sangre. Y tú y yo sabemos que en el Salmo 24, ¿cómo debemos ofrecer? ¿Quién subirá? Esto está en el Salmo 24, versículos 3 y 4. Dice esta cita, Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ahí es donde se ofrece, ¿verdad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y dice, y ustedes están viniendo al revés, con manos llenas de sangre, con un corazón no puro, jurando en vano y con su alma elevada a puras cosas vanas y abominables e inicuas. Así no recibo sacrificio aunque sean mi pueblo, no los oigo, no los miro. Versículos 16 y 17. Entonces, habiendo dejado claro Dios la condición de su pueblo, Dios da una salida en su misericordia, pero a la vez es un mandamiento. Esto a mí me interesa que lo entiendas. Dios es un Dios misericordioso, es clemente y siempre tiene ahí sus brazos extendidos, sus brazos de amor abiertos para nosotros. Pero el acudir a la misericordia de Dios, el buscar la misericordia de Dios, se debe volver para nosotros un mandamiento. Es decir, no podemos decir, precisamente eso es lo que Dios está combatiendo aquí, quiero el abrazo de Dios y permanezco en iniquidad, en pecado, en desobediencia. No puede ser. Quiero el abrazo de Dios, quiero la misericordia de Dios, quiero el favor de Dios, pues entonces lo tengo que hacer como Dios me manda hacerlo, como Dios quiere que yo esté, en la condición que yo quiere que esté. Por eso, precisamente esta salida que Dios da en su misericordia es a la vez un mandamiento, o son mandamientos. ¿Cuáles son estas 8 demandas? Así le voy a llamar porque son cosas que Dios está dando para nuestro bien, pero está demandando de nosotros. 8 demandas de Dios a su pueblo para cambiar su condición de estar sucios y en pecado a estar limpios y lavados, para cambiar su relación con Dios, que Dios vuelva a oírnos, que Dios vuelva a mirarnos y aún cambiar sus ofrendas delante de Dios, ya no sean vanas, sino Dios las reciba, no sean abominables, sino sean deseables para Dios y no sean en iniquidad, sino en santidad.
¿Cuáles son esas 8 demandas que Dios hace a su pueblo? Es decir, ¿qué son demandas para que me entiendas? Cosas que yo puedo y debo hacer, por eso son mandamientos. Cosas que yo puedo y debo hacer. 8 cosas que Dios demanda para cambiar la condición, la relación y el culto, la ofrenda, el sacrificio delante de Él. 1, lávate y límpiate. Así de claro. Esto habla de santificación. Santificar, eso significa precisamente lavarse, limpiarse. Lávate y límpiate de todo lo que ensucie tu vida, tu condición, tu relación con Dios y tus ofrendas. 2, quita la iniquidad de tus obras delante de los ojos de Dios. Es decir, por eso es una demanda que es algo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que sepamos a la luz de la palabra que es iniquidad en nuestras obras delante de Dios, delante de los ojos de Dios, quítalo. Deja de hacer esa obra mala, que tus obras sean buenas delante de Dios. Y quita la iniquidad de tus hechos, para que entiendas, no solo de tu corazón, no solo de tus pensamientos, claro que de ahí tiene que partir, porque si no tus obras van a seguir siendo malas, pero de tus obras quita la iniquidad, lo que hacen tus manos, donde caminan tus pies, lo que hablan tus labios. Quita toda iniquidad de tus obras. Tercer mandamiento y demanda de Dios: deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. ¿Quién determina qué es malo y qué es bueno? Dios y su palabra. Entonces, conoce la palabra para que sepas qué es malo y todo lo que sea malo, deja de hacerlo. Y en contraposición, la cuarta demanda de Dios es: aprende a hacer el bien. Entonces, en automático, si tú haces esta condición, esta demanda de Dios, aprendes a hacer el bien, pues en automático eliminas la 2 y la 3, porque vas a dejar de hacer lo malo y vas a quitar la iniquidad de tus obras. Aprende a hacer el bien. 2 cosas que hay aquí importantes en esta cuarta demanda. Aprende. Para que tú aprendas, o alguien que aprende, pues es alguien que escucha la voz de su maestro, que es enseñado, que busca el conocimiento. Aprende de la palabra de Dios, aprende del ejemplo de Cristo, aprende de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, porque Él nos guía toda la verdad. Aprende. Para eso estamos hoy también aquí. ¿Y qué debes aprender? A hacer el bien. No solo qué es lo bueno, sino aprende a hacerlo. Otra vez, tus obras, tus palabras, tus decisiones, tus acciones, tus hechos, tu camino. Haz el bien, no solamente conozcas el bien, sino aprende a hacerlo. Y entonces las siguientes demandas de Dios tienen que ver con qué es lo bueno delante de Dios. Quinta, busca el juicio, claro, el buen juicio, el que es conforme a la palabra de Dios, a la justicia de Dios. Sexta demanda, restituye al agraviado, es decir, misericordia. Dios quiere que aprendamos juicio, misericordia y justicia, porque la séptima condición dice: haz justicia al huérfano, y la octava, ampara a la viuda. Es lo que Dios ha dicho en Miqueas 6:8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué demanda? Solamente que dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es hacer el bien. Busca el juicio, restituye al agraviado, es decir, ten misericordia del agraviado, busca justicia para ellos, busca justicia para el huérfano, para la viuda, para el desamparado. Estas son las 8 demandas que Dios le da a su pueblo para cambiar su condición. Cosas que Dios nos manda hacer a nosotros, porque hay cosas que Dios, Él es el único que las puede hacer. Pero estas 8 son demandas que nosotros debemos hacer. No se vale que te quedes ahí sentado y digas: no tengo nada que hacer. Dios nos está dando cosas por hacer a su pueblo. Versículo 18 habla de una novena demanda, que esta es obra de Dios. Novena demanda que Dios pide, que Dios exige, demanda de su pueblo. Pero esta es obra de Dios, porque dice: venir a Dios para ponernos a cuenta con Él. Y no voy a ampliar el asunto de venir a Dios, porque justamente la semana pasada nos hablaron de las 3 condiciones que hay en el llamamiento de Dios, y la primera fue esta: que vengamos en pos de Él. Entonces ahí yo quiero que seas obediente, y si no has oído la predicación del pastor de la semana pasada, escúchala con atención, porque son esas 3 condiciones: venir en pos de Él,
y seguirlo era la segunda y servirlo era la tercera. Seguirlo en todo y servirlo en todo. Entonces yo te invito, pues sé obediente y escucha la voz de Dios y ven a Él. Pero para esa explicación está esta predicación muy interesante. Venir a Dios, Dios les dice, entonces venid luego, venid, dice Jehová, ir a Él, acercarnos a Él, buscarlo a Él, estar con Él, venir a Dios. ¿Para qué? Para ponernos a cuenta con Él. ¿Qué es esto de ponernos a cuenta con Él? Vamos a leer un poquito de esto. Romanos capítulo 14, versículo 12, para explicar qué es estar a cuenta delante de Dios. Porque algunos dirán, pues yo qué tengo que presentarle a Dios, qué cuentas tengo que darle, ¿verdad? ¿Qué me ha dado Él que tenga yo que presentarle cuentas? Bueno, el primer hecho pues es que Él es el creador. Él nos dio la vida, Él dio todo lo que somos, hacemos y tenemos. Pues ya por ese simple hecho de la vida tenemos que presentarle qué hemos hecho con nuestra vida y qué hemos hecho con todo lo que ha puesto en nuestras manos. Pero bueno, leamos Romanos 14:2. Cada uno da cuenta. Romanos 14:2 dice, 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Quédate claro esto, que aunque Dios está hablando como pueblo, cada uno le debemos dar cuentas a Dios. Eso está en Romanos 14:12. Ahora, adelantito en Hebreos 4:13. Nadie puede dejar de darle cuentas a Dios. Tú no puedes decir, pues yo no quiero, porque Él es el soberano. Y si Él dice que tienes que venir y dar cuentas, vas a dar cuentas. Hebreos 4:13. Todo será manifestado delante de Él y a Él le tenemos que dar cuenta todos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda cosa creada tiene que dar cuenta a Dios. Tú eres cosa creada, igual que yo. Todos somos cosa creada, porque todo Él lo creó. Pues entonces dice, a Él tenemos que darle cuenta. Muy bien. Y leemos una cita más en Primera de Pedro 4:5. Y quiero que entiendas entonces que venir a cuenta es venir a juicio. Y esta es una parte que a muchos a lo mejor les incomoda oírla, pero así es. Venir a cuenta significa venir a juicio, a que seamos examinados para que sea dictaminada una sentencia. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, dar cuenta es presentarse delante de aquel que está preparado. ¿Para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. De dar cuenta, todos serán juzgados y en lo que estamos nosotros viendo, todos tendremos que presentarnos a dar cuenta. Entonces, ¿qué dice Dios? Leímos versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. A ver, vamos a ver qué he hecho por ti y qué has hecho con lo que he hecho por ti, con lo que te he dado, y vamos a tener que ponernos a cuentas, ¿verdad? Entonces, en la condición hasta ahorita que hemos leído del pueblo, pues qué cuenta tan mala le van a presentar a Dios, pero veremos que por medio de la obra que Dios quiere hacer, y eso es precisamente por lo que está llamando, hay alguien que será revelado aquí en Isaías, el Mesías, el ungido de Dios, el siervo de Jehová, que sabemos es el Hijo de Dios, es Jesucristo, a través del cual, solamente a través del cual, podremos presentar buenas cuentas delante de Dios, porque solo Él nos puede limpiar. Porque dice que vengamos a Dios para ponernos a cuenta con Él. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean limpiados. Aquí habla de dos formas, ser emblanquecidos o ser como blanca lana. Está hablando que nuestros pecados sean limpiados. Y esa es la razón por la que tenemos que venir a ponernos a cuenta con Él. Por nosotros mismos, las cuentas que le presentemos a Dios no nos van a dar para ser perdonados y ser salvados. Pero veremos hoy mismo y en Isaías que Dios dio una forma, dio a alguien para que podamos entonces en verdad ponernos a cuenta delante de Él. Versículos 19 y 20 nos hablan de dos actitudes correctas delante de Dios después de tanta actitud incorrecta. ¿Cuáles son estas dos actitudes correctas? Querer y oír. Querer y oír. Entonces dile al Señor, Señor, yo quiero
yo deseo, yo anhelo, hay voluntad, hay disposición, todo eso es querer. Y oír, que ya nos lo ha dicho, es la tercera vez Dios, que oigamos y escuchemos. Esas dos actitudes son correctas delante de Dios. Señor, quiero lo que tú quieres, alinear mi voluntad a la tuya, quiero y oigo. Señor, tengo oídos abiertos y corazón dispuesto. Estas dos actitudes correctas, querer y oír, tienen su resultado. Está ahí en el versículo 19. Comer del bien de la tierra. Hablan de bien, hablan de vida, hablan de bendición. Resumido de esta manera, de comer del bien de la tierra al que quiere venir a Dios y ser limpiado, y al que oye a Dios para hacer esto. Pero el 20 habla de 3 actitudes incorrectas que precisamente son la contraparte. ¿Cuáles son estas 3 actitudes? No querer, no oír y ser rebelde. O probablemente podemos resumir ser rebelde en precisamente no querer y no oír. Dices, bueno, ¿quién es rebelde o cómo actúa el rebelde? Pues es el que no quiere y no oye. Ven para acá, no quiero. Oye, te estoy hablando, no quiero, no te oigo. Y tomas un camino diferente. Esa actitud pues es ser rebelde. Pero bueno, vemos esas 3 actitudes incorrectas. No querer, no oír y ser rebelde. También tienen su resultado. Y es ser consumidos a espada. El que quiere y oye, come del bien de la tierra. El que no quiere, no oye y es rebelde, será consumido a espada. Y esto se cumplirá porque el dicho es de Dios. Es el dicho de su boca y lo que Dios habla se cumple. Terminamos de leer este capítulo, versículos 21 al 31. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Judá y Jerusalén son traídos a dar cuentas delante de Dios. Del versículo 21 al 23, Dios enlista los pecados en su pueblo. Y lo hace a manera de decir lo que debía ser o lo que su pueblo era y en lo que se ha convertido, en lo que ha seguido, en lo que está su mente, su corazón, en lo que hace ahora, en lo que se ha vuelto, se ha convertido a lo malo delante de Dios. ¿Cuál es esta lista de pecados en su pueblo? 1. Convertirse en ramera, prostituirse. Una ciudad que debía ser fiel, ahora es infiel, es adúltera, es fornicaria a su Dios. 2. Estar llena de injusticia, porque dice, estuvo llena de justicia, entonces ¿cuál es el pecado? Que ahora está llena de injusticia, y Dios quiere, ya vimos que lo bueno es hacer justicia. 3. No habitar en ella la equidad. Entonces dice, antes habitaba, pero ahora no habita en ustedes la equidad, no hay rectitud, no hay justicia, no hay juicio en ustedes y en esta ciudad. 4, habitan en ella, en lugar de habitar la justicia y la equidad, habitan en ella, dice, los homicidas. Es decir, en todo esto Dios está comparando, como te dije, lo que debe ser delante de Él, lo que es bueno delante de Él, a lo que en realidad está haciendo delante de sus ojos. 5 cosa, tu plata, es decir, algo que tiene valor, se ha vuelto escoria, algo que ahora ya es vano, que no sirve. Entonces lo que servía ahora ya no sirve, lo que era útil ahora es inútil. Tu plata se ha vuelto escoria, eres un inútil. 6, vino mezclado con agua, eso habla de corrupción, de contaminación y de adulterio, así le dicen, ¿no? Cuando a un licor o un vino se le echa agua, dicen está adulterada esa bebida, ¿no? O se le echa otro líquido. Bueno, dice tu vino está mezclado con agua, están adulterados, están impuros, están contaminados. Eso es lo que significa esto. 7 cosa, tus príncipes, ahora habla entonces de las autoridades y dice muchas cosas de ellos.
Primera cosa, príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Son unos traicioneros, porque eso significa prevaricar, no hacen lo bueno aún conociéndolo y son compañeros de ladrones, por lo tanto ladrones también ellos. Príncipes prevaricadores. Octava cosa, aunque sigue hablando de los príncipes, que es pecado en su pueblo. Príncipes, los que están en autoridad, dice que aman el soborno y la recompensa, los que aman el dinero, y sabemos que el amor al dinero es raíz de todo mal. Novena cosa, también habla de los príncipes que no hacen justicia al huérfano ni a la causa de la viuda. ¿Qué había demandado Dios arriba? Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dicen, nada de esto hacen. No hay misericordia en esta ciudad, no hay juicio en esta ciudad, no hay justicia ni equidad en esta ciudad. Hay prevaricación, hay infidelidad, son ladrones, aceptan soborno, son unos corruptos y no hacen justicia ni misericordia a nadie. Versículo, esos son los pecados que Dios enlista de su pueblo y en particular de la ciudad de Jerusalén. 24 al 26. Ahí entonces de pronto dice, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, y dices, híjole, entonces ahora Dios va a intervenir, Él va a hacer algo. Y dice, ¡ea! Entonces es algo en lo que Dios se deleita y dice que va a tomar satisfacción en hacer esto, en vengarse de sus adversarios. Entonces dices, híjole, pues viene destrucción para el pueblo, pero vamos a ver que aquí hace la palabra un giro inesperado, muy hermoso, en donde Dios nos habla que sí Él es Dios de las venganzas, pero no lo hace por maldad, no lo hace porque sí, lo hace con un propósito de bien y de misericordia, y espero que tú entiendas ese giro que hace ahí la palabra, muy hermoso, porque aquí del 24 al 26 nos habla lo que tiene que hacer Dios para vindicar su nombre y para limpiar a su pueblo y la ciudad que llevan su nombre. Porque Él dijo, sobre esta nación yo pondré mi nombre, sobre este pueblo pondré mi nombre, sobre esta ciudad y en este monte pondré mi nombre. Entonces Dios tiene que vindicar, poner en su justo lugar su nombre. ¿Qué tiene que hacer Dios? Primero, entender que Él obra como Jehová de los ejércitos, como el fuerte de Israel. Entonces no es algo suavecito. No viene con caricias, viene como Jehová de los ejércitos y como el fuerte con mayúscula es un nombre de Dios, el fuerte de Israel. Viene entonces de una manera dura, de una manera con disciplina, de una manera con autoridad, con soberanía de parte de Dios. Esto nos hará entender mucho de lo que está en Isaías con respecto a la obra de Jesucristo en su segunda venida. ¿Qué es entonces lo que hará Dios? Dice que Él tomará venganza de sus enemigos y de sus adversarios, de todo aquel que está totalmente en contra de Dios. Esto solo Dios lo puede juzgar, quiénes son enemigos y adversarios. Pero en medio de esto, dice que Dios volverá su mano contra su pueblo. Entonces dices, híjole, los está considerando enemigos y adversarios, los está considerando como extraños, ¿verdad? Pero ahí es donde viene entonces ese giro que Dios hace. Sí, voy a vengarme contra mis enemigos y adversarios, y sí, mi mano va a estar contra mi pueblo, pero lo voy a hacer para limpiarlos, no para destruirlos. ¿A qué diferente? Que tú tomes, imagínate que hay dos árboles y tú tomas un hacha o unas tijeras, un material para cortar, y uno de los árboles le das en la base y con todas tus fuerzas y lo derribas y lo haces leña y arrancas de la tierra la raíz. Pero en el otro utilizas esas herramientas para podarlo. Igual lo dejaste peloncito, le quitaste todas las hojas feas, los frutos que ya no servían, las ramas que estaban quebradas, ya lo limpiaste, pero no lo destruiste, ¿verdad? Usaste un mismo instrumento para dos propósitos diferentes. A los enemigos de Dios serán consumidos y raídos de la tierra, pero a su pueblo, cuando Dios opera de esta manera como Jehová de los ejércitos y como el fuerte de Israel, dice, lo estoy haciendo para limpiarlos. Ya habíamos visto en Reyes, en Crónicas, que Dios decía que ese era el propósito de haber hecho que Jerusalén fuera tomada. Dice que la voy a limpiar y la voy a voltear como un plato que lavas y que lo pones al agua y lo volteas
para que quede limpio, así yo estoy haciendo con Jerusalén, y 70 años va a reposar la tierra, habíamos visto, para que sea quitada toda esa contaminación y sea limpiada otra vez esta ciudad. Es eso mismo que está aquí escrito. Y mira qué diferente entonces el trato de Dios para sus enemigos que para con su pueblo. Con su pueblo lo hace para limpiar, porque dice: voy a hacer puras tus escorias y quitar toda impureza. Entonces, pero Dios tiene que actuar de esta manera porque el pueblo ha sido rebelde. Siguiente cosa que Dios tiene que hacer para vindicar su nombre y limpiar a su pueblo que lleva su nombre, dice: voy a restaurar los jueces como al principio. Esto es la teocracia, porque ese era el modelo de Dios, no solo en tiempo de los jueces, desde Moisés, él había dicho que se levantaran jueces, el propio Moisés en ese sentido, para que ellos juzgaran con la palabra, con el consejo de Dios, y haciendo entender al pueblo que era Dios el único que gobernaba sobre ellos. No tenían rey como las demás naciones porque Dios era el rey de su pueblo y a través de los jueces Dios manifestaba la teocracia. Entonces dice Dios: pues yo quiero volver a la teocracia y voy a hacer esto. También hay un mensaje del pastor, escúchalo con atención, que el evangelio nos habla y nos lleva a la teocracia, al gobierno de Dios plenamente. Siguiente cosa que Dios dice aquí que hará para vindicar su nombre: restaurar los consejeros como antes, como era con Moisés, como eran con los profetas, siervos que buscan a Dios y reciben de Dios el consejo para compartirlo al pueblo, siervos con el consejo de Dios. Dios quería restaurar las cosas conforme el modelo que él diseñó, no conforme al pueblo había torcido todas las cosas, empezando por tener sus reyes como en todas las naciones alrededor. En el versículo 26, en la parte final, entendemos también allí que cuando Dios entra, cuando Dios opera, cuando Dios obra, la condición de su pueblo es transformada. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión: es bueno que Dios entre. Muchos no quieren que Dios entre, dicen: me va a destruir, me va a consumir, me va a matar, me va a quitar todo. Bueno, si aún así fuera que Dios te quita todo y que te pasa por el fuego, lo está haciendo para tu bien, porque Dios es bueno y es justo, es santo, es fiel y verdadero, y porque necesita limpiarnos. Entonces, cuando Dios entra y opera y obra, la condición del pueblo es transformada. Por lo tanto, concluimos, dije que es bueno que Dios entre y opere. Mejor dile: Dios entra y opera en mi vida para que esté yo limpio y pueda dar mucho fruto, Señor. Cuando Dios limpia y restaura, dice que entonces el pueblo y la ciudad serán llamados ciudad de justicia y ciudad fiel. Pero Dios tuvo que intervenir. Mejor que Dios intervenga para que seamos ciudad justa, de justicia y ciudad fiel, y no seamos llamados delante de Dios infieles e injustos, porque los infieles y los injustos no tienen parte en el reino de Dios. Versículo 27, también lo leímos: el rescate del hijo rebelde es lo que yo decía, que es como el fuerte de Israel, como Jehová de los ejércitos. Aquí lo confirma: el rescate del hijo rebelde dice que es con juicio y con justicia para que se conviertan a Dios. Aquí miramos la relación del pueblo con Jehová de los ejércitos, pero es la misma manera en que Cristo y el Espíritu Santo obran, en juicio y en justicia, en juicio y en justicia. Apréndete esto: la obra de Dios es en juicio y en justicia. Así Dios aquí se los estaba manifestando, pero el propio libro de Isaías nos hace entender que la obra de Cristo es en juicio y en justicia. Isaías 9:7 dice lo siguiente: Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Y dice que, ¿cómo es la obra de Cristo? Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La obra de Dios, la obra de Cristo es en juicio y en justicia. Pero también la obra del Espíritu Santo, para eso está aquí, para convencernos precisamente de esto. Esto está en los Evangelios, en Juan 16, versículos 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Otra vez, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Es en justicia y en juicio la obra de Cristo, y el Espíritu Santo nos redarguye para que, precisamente porque aquí sigue hablando de la obra de Cristo, en justicia sepamos que Cristo resucitó y fue llevado a la diestra del Padre, y en juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y todas las cosas serán juzgadas delante de Dios. Entonces, así es la obra de Dios. Muchos dicen, no quiero el juicio, no quiero la justicia. Pues ahí, perdón que lo diga así, el que nada debe, nada teme, ¿no? El juicio y justicia es para bien a los que aman y son fieles a Dios, y sí, es para mal a los que están en pecado y en soberbia y en rebeldía. Versículos 28 al 30, dos resultados del juicio, precisamente lo que estoy diciendo. El juicio es bueno, porque entonces deja clara esa sentencia, hace distinción, como dice Malaquías, de los que sirven a Dios y los que no lo sirven, y de los que hacen lo bueno delante de Dios y de los que no lo hacen. Dos resultados del juicio. El primero, ser rescatados y convertidos. Ser rescatados y ser transformados. Eso es para los que oyen a Dios y quieren. Pero el segundo resultado del juicio, que es con justicia, es ser hallados rebeldes y pecadores y dejar a Jehová, o por haber dejado a Jehová, que traerá recibir quebranto, ser consumidos, ser avergonzados, ser afrentados, estar secos y ser como estopa, que cuando es puesta al fuego se quema. Pero estas son dos condiciones. La primera es, pues los que son fieles, los que quieren, los que oyen a Dios, serán rescatados y convertidos o transformados. Pero los que sean hallados en el juicio rebeldes, pecadores y que dejaron a Jehová, recibirán quebranto, serán consumidos, avergonzados y afrentados, y estarán secos como la estopa. Y el versículo 31 dice qué va a pasar con estos que están como estopa. Es juzgado el rebelde, pero también sus obras, porque dice lo que hizo. Entonces Dios juzgará todo. Es juzgado el rebelde y son juzgadas sus obras, lo que hizo, y ambas, el rebelde y sus obras, están destinados al fuego, y dice que es un fuego que no hay quien lo apague. Judas decía, el fuego eterno. Y sabemos que también los evangelios nos hablan del fuego eterno, que no se apagará, que nadie puede apagar, que nadie consumirá. Esto es el infierno, el Hades. Bueno, entonces pues hasta ahí llegamos a este asunto de la justicia y el juicio. Vamos al capítulo 2, versículos 1 al 4, leemos rápidamente. Isaías 2 del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Muy bien, estos 4 versículos son muy importantes. ¿Quién hará toda esta obra revelada? ¿Quién manifestará la justicia y el juicio de Dios? ¿Quién hará toda esa obra? Isaías, no solo este pasaje, sino todo el libro profético, trae la revelación del Mesías y trae la revelación de toda su obra de salvación, obra de redención, obra de juicio y de justicia. Ya en el versículo 1 vimos que es una visión, lo que vio Isaías, igual que en el versículo 1 del capítulo 1, es una visión todo esto que él recibió, y es algo que hay cumplimiento en Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra. Mucho de lo que está aquí y mucho está por cumplirse y se cumplirá, porque esta visión viene del cielo y es verdad. Del versículo 2 al 4 entendemos precisamente quién hará toda esta obra revelada y bajo qué condiciones. Porque lo primero que nos dice es que será en lo postrero de los tiempos, en los últimos tiempos. Está describiendo entonces cosas que sucederán en los últimos tiempos. ¿Qué será y qué sucederá en los últimos tiempos? Que será confirmado el monte de Sión como cabeza de montes, y correrán a él todas las naciones. Entonces nos está revelando algo que yo he usado muchas veces en mis clases anteriores, que ahí en Jerusalén y en el monte escogido por Dios, en el monte de Sión, es desde donde el Señor vendrá
para reinar, para gobernar y juzgar a todas las naciones y traer una paz que, como leímos en Isaías, lo dilatado es su imperio y la paz no tendrá límite. Entonces esta es una palabra que nos habla que será confirmado en los últimos tiempos el monte de Sión como cabeza de montes, todo será allanado, quedará ese monte elevado, será exaltado ese monte y correrán a él todas las naciones. Por el monte en sí mismo, no, sino porque allí será manifestada la presencia de Dios. Porque dice también, tercera cosa, vendrán muchos pueblos a subir al monte de Jehová. Dos cosas que se harán, vendrán, escucharán el llamado y vendrán y subirán. ¿A dónde? Al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, al lugar de la presencia de Dios, para dos cosas. Estos son los que quieren y oyen, porque vendrán, oirán el llamado, vendrán y subirán. Para dos cosas, dice aquí. 1, ser enseñados en sus caminos. Y 2, andar por sus sendas. Será confirmado que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, porque allí será manifestado la palabra de Dios. Ahorita entro a ese punto, pero regreso tantito. ¿Para qué vendrán ahí a Sión y a Jerusalén muchos pueblos? Para subir al monte de Dios, para ser enseñados. ¿Te acuerdas que una de las cosas que Dios demandó es aprender? Pues para aprender tienes que ser enseñado. ¿En qué? En los caminos del Señor y andar por sus sendas. Por lo que el Señor nos trace, por la voluntad de Dios, por el camino que Él nos indique, por ahí andar, por ahí caminar, pero tenemos que ser enseñados a ello. Para ser enseñados tenemos que subir a la presencia de Dios, al lugar en donde está Él, al lugar donde está enseñando, al lugar donde está hablando, al lugar donde está testificando para ser enseñados. Y entonces, por eso son dos cosas separadas, sabiendo cuáles son sus caminos, entonces andemos por ellos. Entonces andemos por su senda, andemos por sus veredas. Entonces hagamos lo que se nos enseñó. Y decía yo que sería confirmado que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, porque dice ahí, esto está ligado al versículo 4, que dice, y juzgará. ¿Quién juzgará? La palabra. Porque acuérdate, nosotros ya tenemos divididos los versículos, pero dice, te leo de arriba, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. La palabra juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Aquí comienza a ser también revelado quién será el que juzgará. Y lo primero que nos enseña es que Él, el que juzgará, es la palabra. Y tú y yo conocemos en los evangelios, porque tenemos una revelación completa, que Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Y ahorita vemos todo lo que sucederá precisamente con Él, de acuerdo a estos pasajes. Pero dice, la palabra juzgará entre las naciones. Cristo es la palabra. Nos empieza a revelar quién es el Mesías, quién es el ungido de Dios. Y reprenderá muchos pueblos. Y también otra obra que hará, y esto lo leímos igual en Isaías 9:7, traerá paz. Una paz que no tendrá límite, que no tendrá fin, y no habrá, dice, más guerra, ya no se levantarán más para la guerra las naciones, porque habla ahí una obra, muchos ponen de referencia ahí lo que está en Joel, pero en Joel está llamando a la guerra precisamente para tener esa victoria final, pero aquí ya está hablando de lo que sucede después de esa victoria final. En Joel invitaba a hacer espadas y a hacer lanzas. Aquí al revés dice, volverán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. Es decir, una paz que se cumplirá y que perdurará. Muy bien. Vamos a ver, en este pasaje, Cristo, como el verbo de Dios, como la palabra, dice, y esto lo tomé desde el versículo 2 al 4. Cristo, el verbo de Dios, dice, es confirmado, es exaltado, todos son atraídos a Él. Él enseñará, Él juzgará, Él reprenderá y Él dará paz. Muchas cosas que nos revela del Hijo de Dios que fueron cumplidas, muchas de estas en el tiempo que Él caminó sobre esta tierra, en su primera venida, y otras se cumplirán en la segunda venida, porque Él fue confirmado como el Hijo de Dios, fue exaltado, todos fueron atraídos a Él, porque Él fue levantado en esa cruz,
Él enseñará, sí, Él vino a enseñar, y se cumplirá también que Él juzgará, reprenderá y dará o traerá esa paz eterna. En cuanto a los pueblos, ¿qué es lo que Dios desea que se revela aquí? ¿Cuáles son los verbos que se utilizan para los pueblos del 2 al 4? Correrán a Él, vendrán, subirán, aprenderán, andarán y recibirán paz. Los pueblos de la tierra y todos aquellos que quieran y oigan, correrán a Él. Corre al Señor, torre fuerte es su nombre. Él correrá al justo y será levantado. Vendrán, y Jesús dijo, venid a mí, ¿verdad? Subirán a la presencia de Dios, aprenderán porque Él nos va a enseñar, andarán porque seremos obedientes y recibiremos entonces la paz que solamente Él traerá, que solamente Él dará. Leemos la parte final de este capítulo. Isaías 2, del 5 al 22. Dice así, leemos. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo y la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Esta última parte del capítulo 2 nos comienza a describir, como parte de la obra del ungido del Mesías, algo que, gracias a Dios, ya estudiamos y pudimos entender un poco más en Joel, en el libro del profeta Joel. Si no estudiaste Joel, te va a costar más entender este asunto, porque aquí habla del día de Jehová y una exhortación de Dios a dejar la soberbia, tanto a su pueblo como a todas las naciones. Entenderemos muy claramente lo que es la soberbia y por qué Dios nos exhorta fuertemente a dejar la soberbia. Hay una razón que está aquí escrita y lo vamos a ver. En el versículo 5, la invitación de Dios a las naciones, por supuesto, incluye al pueblo de Dios, a Israel, porque dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esta invitación entonces es para venir a la luz de Dios, a la luz de Jehová, a dejar o abandonar las tinieblas de este mundo y venir al único que es luz. Esta invitación es para todos, incluye a las naciones y al pueblo de Dios. Del versículo 6 al 9 nos habla que por la condición de su pueblo, Dios lo ha dejado. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y entonces no hay comunión. Si nosotros no estamos en santidad, no podemos estar en comunión con Él porque Él es santo. Y por esta condición que ampliamente explicó el capítulo 1, dice aquí que Dios los ha dejado. Pero da 7 razones que nos complementan todo lo que vimos en el primer capítulo. Pero al mismo tiempo pues nos da más información y de lo que Dios no desea en medio de su pueblo. 7 razones por las que Dios ha dejado a su pueblo y no puede estar en comunión con Él. 1. Están llenos de costumbres de oriente. Entonces Dios desea que no estemos llenos de costumbres, de tradiciones de los hombres. Y aquí en particular habla de las tradiciones que venían de oriente. Y muchas de las tradiciones aún que hoy se guardan
paganas, pues vienen del oriente, y más para nosotros que estamos todavía más al occidente que Israel, pero cualquier tradición de hombre invalida la palabra, los mandamientos de Dios. No te llenes de eso, especialmente en estos días y hacia fin de año, porque mira, Dios da como razón de romper la comunión el estar llenos de costumbres de los hombres. Segundo, estar llenos de agoreros, pues participar de las abominaciones de este mundo, estar buscando las señales, las adivinaciones, tiene que ver con hechicería, con brujería. Sabemos esto, lo hemos estudiado ampliamente. No te llenes de eso. De nueva cuenta, gracias Dios por la advertencia que nos haces para estos días en que se celebra y se invoca muertos y se toma por normal las celebraciones paganas en el Halloween y de aquí hasta el principio de año. Señor, gracias por esta advertencia. Están llenos de agoreros, Dios no desea esto en su pueblo. Lee las advertencias de Deuteronomio que ya conocemos. Son como los filisteos. Los filisteos son un pueblo que nunca quiso nada con Dios, abominable, rebelde, con dioses falsos. Y Dios dice, yo no quiero que seas como el mundo, como los demás, como las naciones alrededor. Tú eres un pueblo especial, diferente. Para mí, un pueblo que yo he rescatado, que yo he limpiado. Para mí, no puedes ser como los filisteos, no puedes ser como el mundo. Cuarta cosa que era razón de perder la comunión, pactan con hijos de extranjeros. Esto habla del yugo desigual a todo nivel, ya hemos hablado de ello, a nivel familiar, matrimonial, a nivel de negocios, con quién estás en comunión, en amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pactan con hijos de extranjeros, no pactes con hombres. Si haces pacto, solamente haz pacto con Dios. Y esto también Dios hace que, dice, se rompa la comunión porque el pacto lo tienen conmigo y ahora andan pactando con quien sea. 5, y tú y yo tenemos pacto, por Jesucristo. No podemos hacer pacto con quien sea. 5, llenan su tierra, dice, de cosas vanas, oro y plata, tesoros, caballos, carros, es decir, que ponen sus ojos en bienes y en posesiones materiales. Entonces también esto Dios dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. El que sirve a dos señores, con alguno de los dos queda mal y no debes poner tu amor en eso, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. No busques con avaricia, con codicia las cosas de este mundo. Busca el reino de Dios, su justicia, y lo que necesites, Él lo dará por añadidura. Pero su pueblo dice, prefería llenar su tierra de oro, plata, tesoros, caballos y carros, que de la presencia y de la palabra de Dios. 6, una tierra llena de ídolos, directamente un señalamiento en contra de la idolatría, de poner algo al nivel o por encima de Dios, y esto es soberbia. 7, ¿qué hacían con esos ídolos? Se arrodillan ante la obra de sus manos y de sus dedos, dice, y se inclinan y se humillan. Esta era la 7 causa, no solamente tener ídolos, sino adorarlos, despertando, provocando a ira y a celo a Jehová. Y hay una voz que se levanta ahí al final, que dice, no los perdones. Hay una voz ahí, en esta parte de la visión, que habla y se levanta y dice al que está hablando estas palabras, no los perdones, ¿verdad? Porque la causa, la condición de su pueblo sería causa, y ese rompimiento en la comunión con Dios, pues de que no los perdonara. Sin embargo, sabemos, y eso es parte, otra vez, no esperes entender todo el libro de Isaías en estos 2 capítulos, tienes que leerlo completo. Precisamente por causa de esa condición caída del hombre, pecaminosa del hombre, la necesidad del Salvador, del Mesías. Pero en este punto dice, pues bajo esa condición, no los perdones, no hay perdón ni para tu pueblo ni para los hombres. A partir del versículo 10 nos hace una descripción del día de Jehová. Ya en Joel veíamos mucho de esto, pero vamos a ver cómo lo describe en Isaías en la visión que él tuvo. La descripción del día de Jehová dice 2 cosas fundamentales. Una presencia temible de Jehová, la presencia temible de Jehová, la manifestación del Dios Todopoderoso y el resplandor de su majestad. Aquí también entonces nos habla que si está su presencia, es decir, Dios está ahí y está el resplandor de su majestad, entonces es que Dios está manifestando. ¿Y quién es el resplandor de su majestad? Dios nos está también aquí revelando de nueva cuenta que aquel que se va a manifestar, que va a venir para manifestar la presencia temible de Dios y la majestad tremenda de Dios en ese resplandor, es el Mesías, es Jesucristo. Leemos
para que sepas pues quién es el resplandor de la gloria, de la majestad de Dios. 2 pasajes, segunda de Timoteo 2:1 y Hebreos 1:3. Repito, segunda de dije Timoteo, está mal. Segunda de Tesalonicenses 2:1 y 8. Lo voy a decir con más calma. Segunda de Tesalonicenses 2, perdón a los que habían anotado mal. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 1 y 8. Lo leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y una de las cosas que dice está en el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces leemos arriba, respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cómo dice que será? Vendrá con el resplandor de su venida, para hacer en este contexto, para destruir a el inicuo, al hombre de pecado que se manifestará. Pero bueno, no estamos en ese tema. Solo quiero que entiendas que en la venida del Señor Jesucristo será manifestado en el resplandor de su venida. Hebreos 1:3 también nos deja claro, o más claro todavía, que Él es el resplandor de la majestad de Dios, Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, el cual, está hablando de Jesús, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, ahí está, y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue llevado, exaltado hasta lo sumo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y ahora Él en su venida manifiesta la presencia temible de Dios con el resplandor. Él es el resplandor de su gloria y el resplandor de la majestad de Dios. Ante la presencia y el resplandor de Dios, dice que el soberbio querrá esconderse del Señor y de sus juicios en lo más profundo de la tierra. Esto está también ligado a la venida del Señor Jesucristo, está revelado rápidamente, avánzale ahí a Apocalipsis, ya que estamos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 6, del 15 al 17. Dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, es el día de Jehová, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Como decía eso en Joel, si recuerdas. Bueno, entonces está claro que esto que está escrito, regresamos a Isaías 2:10, que se esconderán y querrán esconderse del Señor y de sus juicios, así se cumplirá en la venida del Señor, en el día de Jehová. Muy bien, en el versículo 11, Dios manifiesta que la condición del pueblo y de las naciones es de soberbia y es de altivez, y que esta condición será juzgada y castigada, porque dice que la altivez será abatida y la soberbia será humillada. Pero esto es lo más importante, tiene un propósito. ¿Por qué Dios exhorta fuertemente contra la soberbia y la altivez? ¿Por qué será juzgada y castigada la soberbia y la altivez? ¿Por qué será humillada? ¿Por qué será abatida? Porque aquel día, en el día de Jehová, solo Jehová será exaltado. Solo el Señor, solo Jesucristo, solo su nombre, solo Él, solo su presencia, solo Jehová será exaltado. Por eso no puede ya haber ningún soberbio. Por eso no puede haber ningún altivo, ni los poderosos, ni los reyes de la tierra, como decía ahí, ni los ricos, ni los capitanes. No puede haber nadie, porque solo la manifestación de Dios, solo Jehová será exaltado. Entonces la soberbia y la altivez tienen que ser abatidas y humilladas. Y este asunto, 3 veces Dios lo trata aquí, de su presencia temible, del resplandor de su majestad, y 2 veces lo confirma que solo Él será exaltado. Avanzamos del versículo 12 al 17. Entonces, por esta razón, Dios exhorta fuertemente a dejar toda la soberbia, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. Y será, resalto, Jehová de los ejércitos, es decir, viene en juicio y en justicia,
viene con castigo, viene con vara, viene como el fuerte de Israel, viene como Jehová de los ejércitos. Entonces Dios exhorta fuertemente a dejar la soberbia, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá. Y será Jehová de los ejércitos manifestado de esa forma sobre todo soberbio, sobre todo altivo, sobre todo enaltecido, y dice, y los abatirá, sobre todo aquel, da ahí símiles con árboles, que se siente alto, que se siente erguido, que se siente elevado. Aquí hay también esa similitud a los montes, a los lugares altos, que Dios por siglos tanto ha dicho que aborrece. Ahora miramos la justa razón por qué Dios aborrece esto, porque solo Jehová será exaltado. Aquel que se cree como una encina de Basán, como un monte alto, como un collado elevado, que se siente como torre alta, como muro fuerte, entonces dice que será abatido, será humillado. Isaías habla, no solo aquí, sino en todo el libro, de la caída, del abatimiento de las naciones por su soberbia, por su confianza propia, por su confianza en otros y por no poner su confianza en Jehová. Todos los que estén en esa condición y se crean fuertes por sí mismos o por la ayuda de otros y no confíen en Jehová y se sientan fuertes y altos y elevados, serán abatidos y serán humillados en el día de Jehová, porque solo Jehová será exaltado y será enaltecido. Los que son como naves de Tarsis, que eran naves, se entiende, grandes, poderosas, como pinturas preciadas, dice ahí, Dios reitera y confirma en estos pasajes del 12 al 17. La altivez será abatida y la soberbia humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Así termina el 17. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Amén. Hay una cosa muy importante aquí revelada en el versículo 18, que será cumplido y será hecho. En el día de Jehová serán quitados totalmente los ídolos. Gloria a Dios. Totalmente los ídolos. Cuando el Señor venga y Él haga esta obra de justicia y de juicio, en el día de Jehová, muy clarito el 18 y es muy cortito, y quitará totalmente los ídolos, porque nadie va a poder, como solo Jehová va a ser exaltado en aquel día, no podrá levantarse manos, ni doblarse rodillas, ni adorar a nadie más que a Jehová. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De los que están arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el día de Jehová serán quitados totalmente los ídolos. Versículos 19 al 21, también es confirmado por tercera vez, 3 veces es confirmado, es muy firme de parte de Dios, que el día de Jehová será con la presencia temible de Jehová y con el resplandor de su majestad, que hemos explicado, pero añade aquí en estos versículos del 19 al 21, el fin del día de Jehová, el propósito, y en Joel también nos quedó muy claro. ¿Para qué es el día de Jehová? Dios se levantará para castigar a la tierra. Evidentemente que juzgará y será castigada la tierra. No viene el castigo sin el juicio. Dios se levantará para castigar a la tierra. Ese es el fin, el propósito del día de Jehová. Finalmente, en el versículo 22, miramos que ante el temible día de Jehová y ante la manifestación de su gran poder y su gran autoridad, ante sus juicios contra la tierra, las naciones y contra todo soberbio, nos lleva a preguntarnos, y esta es la reflexión final: ¿qué es el hombre? ¿Qué fuerza hay en él? ¿Qué argumento lo puede justificar? ¿Qué puede ser o hacer el ser creado, como el hombre, delante del Creador? ¿Qué palabra puede salir de su boca cuando que su aliento que está en su nariz fue dado por el soplo del Omnipotente? ¿Qué podemos presentar delante de Dios? ¿Qué valor o qué estima hay del hombre delante de la majestad del Altísimo? Eso es lo que dice ahí. ¿De qué es él estimado? ¿Qué es el hombre? ¿Qué fuerza hay en él? ¿Qué justificación? ¿Qué argumento hay en él delante de la majestad del Dios Altísimo? Delante de aquel que sopló vida, del Omnipotente. Isaías nos irá revelando que solo a través del Mesías y de su obra
como cordero y posteriormente como juez, solamente a través del ungido puede el hombre ser librado del juicio y del castigo de la tierra y de su destrucción. Fuera de Dios, cualquier condición, cualquier posición o autoridad del hombre es insuficiente para ser salvados. Ninguna obra, por grande que sea, puede justificar al hombre cuya naturaleza está caída en soberbia, en pecado y desobediencia. Ninguna obra, por grande que sea, puede justificar al hombre delante de Dios. Pero Isaías manifestará el plan de Dios, que por amor y en misericordia y gracia, por medio del ungido de Dios, por medio del Mesías, por medio de su Hijo Jesucristo, será cumplido, para que el hombre entonces pueda alcanzar salvación, redención, justificación, santificación y vida eterna. Y lejos del pecado, podamos declarar, como en este libro se declara, que nuestros ojos verán al Rey en su hermosura y en su santidad. Amén. Esta es la introducción a la visión de Isaías. Que el Señor te bendiga, y tenemos de tarea los siguientes capítulos. Esperamos ver el 3 y 4, si avanzamos más, ¿por qué no hasta el 5? Pero tú sigue leyendo Isaías y concéntrate con atención, escudriña los siguientes capítulos más cercanos, el 3, el 4, el 5, para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Pues vamos al aprendizaje de los textos, y estamos pues en los evangelios, estamos en el Nuevo Testamento, y hemos aprendido citas que se encuentran en Mateo. Vamos, ya son las últimas, de ahí avanzaremos a Juan. Vamos a la última cita que aprendimos en Mateo 22, 37 al 39. Todos juntos, ponte de pie, repite junto conmigo esto que es pues fundamento de nuestra fe y que debemos guardar y obedecer porque es el gran mandamiento de Dios. Todos juntos, Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Y la de repaso está en Mateo 18, 19 y 20, que ya habíamos aprendido. Repetimos todos juntos. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19 y 20. Gloria a Dios. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Y vamos a aprender en Juan 14, 1 y 2, nuestra nueva cita. Ya estoy casi por ahí. Juan 14, 1 y 2. Leemos todos juntos. Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 y 2. Amén. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo y sé que Él ha preparado morada para mí y que voy a estar con Él y con mi Padre para siempre. Espero que tú también. Juan 14, 1 y 2. De repaso Mateo 22, 37 al 39 y continuar estudiando capítulos de Isaías 3, 4, 5 y hasta todo lo que quieras leer, pero hazlo guiado del Espíritu y escudriñando con profundidad en la palabra de Dios para que puedas aprender mucho. Que el Señor te bendiga, sea de edificación esta palabra para todo aquel que escuche y todo aquel que quiera. El Dios de gracia y de paz sea contigo y su Espíritu Santo te llene en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.